Hola, bendiciones en este día, hermanos. Queremos traerle una palabra de vida y de bendición a su vida, como el propósito de cada mensaje que son de estos videos. El propósito de estos videos es traerle bendición y alentarlo a que usted siga a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino de vida. En esta ocasión, como siempre digo, no estoy solo, estoy con el Espíritu Santo y también acompañado de nuestro hermano y muy querido y amado Samuel Rojas, que va a traer a su vida una palabra de bendición, de aliento, y que el Señor ha estado ministrando en su corazón, también para poder ministrar también el suyo, el de algún joven que escuche este video. Con ustedes, Samuel Rojas, se lo presento. Bendiciones, hermanos, que hayan tenido una buena semana. Hace tiempo Dios me venía hablando de un mensaje en mi vida y me traía una palabra que se dice vuelve a empezar, quiere decir de volver a empezar a través de los ministerios, de volver a empezar a ir a la iglesia, de volver a empezar a tener confianza en la familia, a, a alejarse, volver a empezar en una relación amorosa, como quien diría, en el matrimonio, por ejemplo, en el trabajo también. Y Dios me mostraba a través de unos videos que estaba viendo, gente que en su larga experiencia de vida logró su meta, o quizás le faltó para ellos, pero me traía personas que no sé si habrán tenido a Dios en ese momento, o quizás no, quizás sí, pero me incitaba a pensar en que por qué ellos lo lograban y nosotros que tenemos un Dios que es dueño de todo lo imposible y que todo lo puede, ¿cómo no volver a empezar a intentarlo de vuelta? Y me traía estas personas a la palabra de ahora. Decía así, un hombre intentó abrir 5 compañías de autos y las 5 veces presentaron quiebra. 5 veces inició la compañía de autos y las 5 veces quebró. Pero él dijo, tengo que volver a comenzar, y comenzó por 6ª vez. Y esa sí tuvo éxito. El hombre se llamaba Henry Ford, dueño de la fábrica de Ford. ¿Sabes? Después otro hombre lo rechazaron de un periódico. Él quería dibujar en el periódico y los del periódico le dijeron, a vos te falta imaginación y no tenés buenas ideas, le decían. Entonces él comenzó una pequeña gran empresa y obviamente fracasó, porque las palabras de los anteriores jefes, ¿viste? Le seguían en la mente. Y hasta que se metió en el garage del auto y vio a un ratón corriendo, y ahí empezó a crecer Mickey Mouse, y ahí conocimos a la gran leyenda Walt Disney. Es un hombre. Después un japonés llamado Akio Morita, que buen nombre para ponerle a un hijo, digo yo. A un hijo, si es chino, obvio, pero dijo, yo nací para inventar, dijo, y creó una olla con la que quería ser millonario, y esa olla era para hacer arroz cocido, arroz, como sea, ¿viste? Y cada vez que mostraba su invento, le decían, tú naciste para cualquier otra cosa, pero menos para inventar. Él no volvió atrás y siguió adelante. Y entonces ese hombre, hoy hace tiempo, fundó la compañía llamada Sony, la que todos conocen, me imagino, ¿viste? Sí. Son personas que son famosas y en un momento lo volvieron a intentar una y otra vez, a eso me quiero referir. Después otro hombre fue rechazado por su equipo de básquet en su escuela porque le decían que no tenía puntería para acertar los tiros al arco, ¿no? Y que no había nacido para el deporte. Fíjese que hace mucho tiempo, le dijo a una entrevista de televisión, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me confiaron el último tiro ganador
y he fallado, pero siempre vuelvo a comenzar, dice. Y por eso yo tengo éxito. El hombre se llama Michael Jordan, se llama, o Michael Jordan. Michael, más conocido como Michael. Ajá, Michael Jordan. Este niño no habló hasta los 4 años de edad. Así que él aprendió a leer a los 7 años de edad. Y definitivamente sus padres lo llevaron a un psicólogo y el psicólogo le dijo de que su hijo padece de deficiente mental. Es lento, es antisocial y como que tenía un retraso, ¿viste? Ujú. Y tiene un problema en la cabeza, le decían. Fue expulsado de la escuela cuando era chico por ser bullo, ¿viste? Claro. Dice que, imagínense ser expulsado por ser bullo. Me pongo a pensar, yo he sido bullo, pero no me han expulsado, por lo menos. Y digo, fue expulsado de la escuela y por retraso mental, decían. Pero ellos no sabían que habían expulsado a Albert Einstein. Después del siguiente niño, los maestros le dijeron que era demasiado estúpido. Perdonen la palabra, pero así dice. Estúpido, bueno. Le dijeron a él, le dijeron, para hacer cualquier cosa, así le dijeron, este niño es demasiado estúpido para hacer cualquier cosa, le habían dicho. Creció y en el trabajo no le fue mejor, nunca le fue bien, ¿viste? Y lo expulsaron 2 veces de los primeros trabajos porque no da productividad, no da, ¿cómo se diría? Claro, Vos no si un producía, chico, no, si un chico en el trabajo no te produce trabajo, no produce ganancia, así que ganancias, te echan. Claro, Como es todo, así, como ¿no? en todo labor. Es así, y entonces ellos no sabían que ellos expulsaban a Thomas Edison, y era un gran hombre, Claro, fue, un tremendo inventor. claro, ¿no? Y una compañía de discos, de las más importantes, escuchó a un grupo y le dijo, no me gusta su sonido, y esa música que ustedes tocan jamás van a gustarle al público. Nunca van a llegar a nada, y ellos no se dieron por vencidos, volvieron a comenzar, no se resignaron y eran los Beatles. Y se convertían en estrellas. Estos son los 2 últimos. Una empresa muy reconocida en todo el mundo. Su fundador fue un economista llamado Sam Walton. No, Sam Walton, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Disculpe. Que después de haber terminado la universidad y pasar 5 años en el ejército, abrió su primera tienda una pequeña tienda abrió, en la cual vendía productos de limpieza, de mercadería, ¿sí? Y entonces no le fue bien, entonces no le producía ganancia, beneficio, nada, y luego con 44 años y sin mucha esperanza, la había sellado, y después con 44 años y sin muchas esperanzas, decidió abrir una tienda llamada Walmart, en la cual ya tenía experiencia debido a sus fracasos anteriores, ¿viste? Y 30 años más tarde, Walmart creció de manera significativa y ya contaba con 1.900 tiendas en todo el mundo, más de 500.000 empleados y ganancia con más de 2 millones por año de dólares, obvio. ¿Cuánto le gustaría tener esa plata? Algunos, digo, o me imagino un pastor que le traigan un diezmo de 2 millones de dólares. Tome, pastor, acá está mi diezmo. ¿Dónde lo pongo? Y sí, yo me lo imagino así. Y una bendición sería. Bueno, este es el último. Este joven de 14 años empezó a drogarse. Dejó la escuela, empezó a robar, empezó a perder la confianza con su familia, con su gente alrededor. Se tiró abajo, como quien diría. Creció, se juntó, lo traicionaron, empezó a decaerse de vuelta y luego le pasó algo muy particular, lo cual fue perder a su madre, perder a su mamá, obvio, y eso hay que vivirlo, digo yo. Claro, no eso. Todos están preparados para perder a alguien cercano, digo yo. No, nadie. Y es feo pasarlo, digo yo. Y entonces
Y decidió él tirar su vida a la basura sin que le importara nada. Decidió alejarse de su familia, decidió arruinarse la vida por completamente y, terminó dañando a mucha gente, las cuales hoy día les pido perdón. Y hay otras personas que no se lo podré decir en la cara, pero gracias a Dios, Dios me perdonó a mí y me gustaría que tener ese mensaje para ustedes, que el perdón de Dios no se compara con nadie. Amén. Que Dios podés mandarte 1000 mocos, pero Dios siempre tiene tanta misericordia el Señor con nosotros que uno no se imagina a veces. Amén. Entonces llegó un día y Dios lo habló. Él andaba perdido y Dios lo habló y le dijo: creciste como un príncipe y ahora sos un esclavo. He aquí yo te renuevo, me dijo. Yo te renuevo, te levanto y vuelve a empezar, me dijo. Amén. Esta persona soy yo, la que le cuenta eso. Sin embargo, yo creí en esa palabra y volví a empezar de vuelta. Y le pregunté al Señor en ese momento: ¿cómo puedo hacer para volver a empezar yo? Yo que había tirado todo a la basura, que había dañado a tanta gente, y sin embargo tenía a Dios, la misericordia de Dios, que me decía: te perdono, pero volvé a empezar, por favor. Y yo le dije: ¿cómo vuelvo a empezar, Señor? Y a través de una palabra de un padre de fe que tenemos, gracias a Dios, me decía: un paso a la vez, un paso a la vez. Y eso me quebrantaba a mí. Y se me volvía muy difícil volver a empezar en esos tiempos. Porque decía: ¿cómo volver a mi casa? Sabía que tenía que volver con la cabeza gacha, aguantarme peleas de vuelta, ver la cara del vecino, del que alguna vez lo traté mal, o ver la cara de mis hermanos y decirle: lo siento. Y sabía todo lo que me iba a enfrentar, pero sin embargo ahí fui y me mandé como un clavadito a una pileta en pleno verano y decidí volver a empezar, gracias a Dios. Y no sé, la otra vuelta, por ejemplo, estaba escuchando una historia hace mucho, cuando andaba en el mundo, yo escuché la historia de que el diablo había entrado en quiebra y se había ido en quiebra, y entonces decidió él vender todas sus armas: el arma de la seducción, el arma de adulterio, es lo mismo, sí, casi, ¿no? De la mentira, de la muerte, del robo. Todas sus armas las puso así sobre la mesa. Y vino un comprador, no sabemos quién es. Vino un comprador y le dijo: te compro todas tus armas. Y el diablo le dice: está bien, yo te vendo todas mis armas, pero te vendo menos esta arma, no te la voy a vender. Porque con esta arma yo puedo levantar una gran guerra espiritual y hacer que el que haya nacido no cumpla nunca su propósito. Y es el arma de la resignación, el arma de volver a empezar. Entonces traía esa palabra a mi mente y digo: es una metáfora esto, obvio, no es algo que esté escrito en la Biblia, pero tiene su lógica, ¿ves? Y me imagino a las personas esas, le quería dar un aliento de vida a esas personas que alguna vez asistieron a una iglesia, a una congregación, y por tal motivo, porque he sido, siempre sabe pasar, ver mal al pastor, o... Y X motivo, ¿no? Claro. Por X motivo se alejaron. Claro, se alejaron de la iglesia y dijeron: no voy más, no voy más. O quizás tuvieron miedo, o qué sé yo. O recibieron la bendición, hay muchos que les pasa, reciben bendiciones y después se alejan, porque la bendición te aleja, dice. Muchas veces pasa que... Y entonces decía yo:
¿cómo será volver a empezar para esas personas? Y decía yo, un paso a la vez. Es como que Dios me traía ese mensaje. No sé cómo me puedes acompañar, Ariel, explicando un poco este mensaje, si me has entendido un poco. Amén, claro, por supuesto, hermano. Y, Tremendo mensaje. No me gustaría agregarle nada, pero a pedido de nuestro hermano, el punto clave de este mensaje de nuestro hermano Samuel es la perseverancia. Es perseverar amén. en el camino, en lo que uno se determina a seguir. Ahora nuestro hermano Samuel vemos que Dios le dice, vuelve a empezar. Y ahora con esa vuelve a empezar en el camino de Dios, tiene que perseverar a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus caídas, como los ejemplos que él nos mostró, estos ejemplos de estas personas muy perseverantes y alcanzaron el éxito. Y yo lo que les puedo decir a nuestro hermano Samuel es que siga perseverando en el camino. Porque de Dios nos ha escogido y nos llama. Todo el tiempo está solícito el Señor a reencontrarnos como el hijo pródigo. Que Samuel me hacía acordar un poco recién en lo que él decía, el hijo pródigo. Él se fue, se mandó sus macanas, para decirlo de alguna manera, y después tuvo que volver a su casa. Y tuvo que volver con la cabeza agacha, esperando muchas veces el rechazo, pero muchas veces Dios y nuestros familiares nunca nos rechazan, siempre no. Dios y nuestros familiares, principalmente el Señor, siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Una gran misericordia, diría yo. Siempre. Claro. El Señor es maravilloso, hermano, porque Él siempre perdona, siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Nuestro hermano Samuel, yo entiendo, porque sé un poco su historia, bueno, la acabamos de escuchar. Él viene del camino del Señor mucho antes que el que les habla. Sí. Y es tremendo la historia de nuestro hermano Samuel, muy maravillosa. Si estuviéramos en la iglesia o en algún lado, un aplauso para la historia del hermano Samuel. Pero es importante cómo Dios lo siguió. El proceso que tiene Dios, porque ahora yo en el momento no lo veía, obvio, porque decía, voy hundiéndome y Dios no está conmigo, o no llegué al momento de enojarme con Dios, pero sí, lo que sí decía, Dios se alejó de mí y yo me alejé mucho más de Él. Y decía, ¿cómo volver a empezar? No sé, me nublé. Y me traía a la mente una historia de Jonás. ¿La puedo leer el versículo? Sí, no sé si lo querés leer en palabra de Dios para el lenguaje actual. El lenguaje actual. ¿Cuál es el verso? Jonás del 1 al 3. Vamos a leerlo. Jonás Claro. del 1 al 3. Y ahí se los busco, hermano. Jonás del 1 al 1 al 3. ajá, 1 al 3. ¿Le leo? Sí, léelo. Dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto los malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Me imagino en ese momento Jonás diciendo voy a huir de Dios, ¿viste? Me imagino en ese momento voy a huir de Dios y sabiendo que Dios está en todos lados y no podés, es obvio. Y me traía Dios entre medio de ese proceso que yo viví, porque como les iba a decir hace rato, yo viví un proceso en el cual no sabía que estaba procesándome. Pasé 7 años criándome en una iglesia y los cuales después 7 años en la calle. Y ahora empecé otra vez, volver a empezar. Y ahora empiezo a entender cómo es Dios tan misericordioso y cómo tiene sus planes Dios para cada vida, para cada uno de nosotros, del que puede estar escuchando este mensaje, cómo quizás dice, no, Dios no está conmigo, pero Dios está en todo momento con nosotros, porque Dios no se aleja de nosotros.
se puede enojar, se puede hacer cualquier cosa, pero lo que nos alejamos somos nosotros. Y es lo más feo que puede existir, alejarse uno de Dios, sabiendo cuando es llamado por Dios. Por ejemplo, me traía a la mente a Jonás, este chico que era profeta y escuchó la voz de Dios y Dios le decía, ve a... Nínive. No, ve a Amitai. No, ve a Nínive. Ah, a Amitai. Amitai el padre. Amitai, era que, perdón, lo leí, estoy la mente nublada. Está bien. Y ve a Nínive y lleva este mensaje. Y ahí, no sé, Dios le quería hacer mostrar dos cosas: la misericordia que tenía hacia el pueblo y que siempre estaba ahí Dios, aunque Jonás no quería a veces. Entonces Jonás, ¿qué hace? Huye, y es como que me reflejaba yo en esa persona. Tantos años me crié en la iglesia desde tan chico, y cuando Dios me estaba llamando, es como que me alejé. Y Dios me seguía llamando. Y fíjese que Jonás se embarca en un barco, en el cual el barco se empieza a ver turbulencia. ¿Cómo claro, se llama? se levantó, dice, cuando Jonás se embarca en ese barco, se levantó una tempestad en el mar, dice, claro, que está a punto de destruir el barco. Ajá, y es lo que lo pasa en la vida de uno. Capaz que uno se aleja del Señor y ¿qué hace? Se perjudica a uno mismo. Ajá. Como que le sale todo mal y se enoja a veces. ¿Por qué me sale todo mal? Y porque Dios te está llamando, hermano, digo yo. Y entonces, encima de que se perjudica a uno solo, perjudica a todo su alrededor. A 500.000 metros a la redonda la está perjudicando. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Al perjudicarse, ellos en el barco, por ejemplo, se da cuenta que sacan como un cachipún. Ajá, ¿Quién es? O ¿quién un desparejo. Juegan a la suerte con unos palitos. Ajá. Y ahí, ¿quién es el de la mala suerte? El de la mala suerte, ajá. La mufa. ¿Quién es la mufa? Entonces, salió. y sale Jonás ahí. Y entonces él como que sale sabiendo que es él, lo expulsan de ese barco. Y lo tiran, como si fuera nada. Y ahí se queda Jonás en el medio del río, del mar, quiero decir, del mar. Entonces viene una ballena, dice, y se la come la ballena. O sea, no es que se lo come, sino que se lo traga y lo tiene ahí en su panza. Y me imagino cómo será Dios. El sufrimiento que pasa. El sufrimiento también, me imagino, haber sufrido eso, pero fíjese que cómo es que Dios tiene tan planeadas las cosas que Dios no, si vos sos llamado por Dios y Dios te está llamando, Dios te va a hacer pasar 1000 cosas, 1000 pruebas, de las cuales todas te van a salir mal quizás, pero no siempre te va a ver el amor de Dios ahí, ¿me entendés? Que Dios es tan grande su amor que en vez de ponerle a Jonás, capaz se hubiese ahogado y se iba y chao, no existía más. Pero no, Dios hizo que se lo tragara una ballena para que él recapacitara, para que él orara, pasara un proceso, un pequeño, gran proceso, y se diera cuenta de que estaba siendo llamado. Entonces agarra Jonás, se arrepiente, le pide perdón, y ¿cómo? Y permíteme, agarra, es tremendo. Me impacta la historia de Jonás porque en el momento en que Jonás reconoce la verdad que soy yo el de la mufa, Claro. soy yo el que estuvo mal, el que está arruinando este entorno, dice tírenme al mar, como dice tírenme a la voluntad, tírenme ahí a lo que Dios quiere para mi vida. Se resignó y lo va a tirar. Ajá. ¿Y qué hizo Dios? Ya tenía preparado ese pez, lo tragó. Y no solo en el vientre del pez, siguiendo pasando ese proceso, Jonás oró con todo su ser. ¿Y Dios qué hizo? Hizo que humilló. Yo digo que se humilló, yo diría. Se humilló. Porque no hay oración más linda que humillarse. De decirle de corazón las cosas. Digo yo, lo habrá dicho en ese momento así. Y mire lo que hizo Dios. Agarró
y lo expulsó en su llamado, en su propósito. Hizo que el pez lo vomitara a la orilla del mar donde él tenía que predicar. Lo mismo pasa en este momento con nuestro hermano Samuel. Claro, y entonces fue ahí que Dios me pasó ese proceso y me dijo, te vestí como un príncipe, me habló a mí mismo, te vestí como un príncipe y estás como un esclavo. Mírate cómo estás vestido y ponete a pensar de cómo te vestías. Y me miré yo y dije, no, perdóname Señor, le dije. Me quebranté yo solo y me dije, perdóname Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo, Señor Jesús. Yo no puedo hacerlo a mi modo. Y sabía, lo decía pensando en todos los problemas que tenía que pasar, enfrentar para volver a la iglesia. Porque yo lo que más quería en ese momento era volver a la iglesia. Pero sabía que tenía que pasar el proceso de enfrentar a mi familia, de enfrentar a mis vecinos, de enfrentar a toda la gente que me vea de vuelta diciendo, oh, ya volvió este. Como diciendo, volvió la mufa. Volvió la oveja. Claro, así. Y yo volví a mi casa, sinceramente, y volví con el pensamiento de volver a la iglesia. Y cuando llegué a mi casa, mirar la cara de mi padre, y como diciendo... Pero yo decía, Dios, encárgate tú, porque tú me trajiste aquí de vuelta y tuya será la obra. Amén. Entonces Dios me hizo cerrar la boca, me hizo ver a mi familia, me hizo mirar de otros ojos a mi familia y me hizo cerrar la boca y me mostró tan grande su amor y me costó hacerle entrar en confianza a mi familia de que yo quería cambiar, porque muchas veces lo intenté hacerlo más antes, lo cual no me salió. Lo intenté hacer a mi manera, ir a la iglesia, pero no me salía porque lo hacía todo a mi manera. Y Dios, nunca me di cuenta que Dios me tenía en un proceso muy grande, porque pasé un proceso muy grande, yo lo diré. Sí. Y entonces Dios me mostró tantas cosas, me demostró su amor, su misericordia para conmigo y para con mi familia. Entonces me enseñó a perdonar a personas y me enseñó a pedirle perdón a personas las cuales yo le causé daño. Hasta el día de hoy no me arrepiento mucho, pero no sé cómo decir. Bueno, Tenemos un Dios que es tan grande, amén. que tiene un amor tan grande que sinceramente me invitaba a la iglesia, a mi familia, y yo decía, no voy ahí, o no le decía nada. Y es como que yo iba ahí solo, porque yo sabía que tenía que ir, sabía que Dios me había traído para eso, y para ir a la iglesia, y quería ir, pero me veía tan sucio, tan mugriento, Sí. en lo espiritual también mismo, y con mis manos manchadas me veía, y decía, no, todavía no, Señor, todavía no, Señor, todavía no, Señor, todavía no, Señor, anda. Y yo un día que me fui yo sola a la iglesia, después del tiempo pude comprarme ropa de vuelta. Empecé a congregarme un domingo, después fui otro domingo. Me levantaba a orar, le pedía a Dios que me cambiara, que me quitara los vicios, que me quitara mi ira, mi enojo. Porque muchas veces la ira te lleva a hacer cosas o a decir cosas que pueden herir a otras personas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces Dios me hizo ver tantas cosas que me decidí poner todas mis fichas en el Señor, en Dios. Uh-huh. Y empecé a congregarme todos los días, empecé a orar todos los días, me costó millones de años para mí. Años luz. Ajá, años luz, como quien diría. Y entonces me costó una anda y empecé a leer su palabra y sin embargo dejé los vicios de lado, obviamente me falta cambiar muchas cosas, Sí. porque sinceramente la tentación es muy grande hoy en día y es muy feo luchar contra la tentación,
Pero no hay nada más lindo cuando se lo entregas a Dios y le decís, Dios, ayúdame, porque yo no puedo. Y ahí te das cuenta de que Dios tiene tanta misericordia que vos le fallaste una vez y fuiste a la iglesia al otro día. Y al otro día le volviste a fallar. Y Dios no te mira si me fallaste, no, ya no te acepto más. No, no es así. Dios te mira y te dice, volvé a empezar, volvé a intentarlo de vuelta. Y cada día yo lo vuelvo a intentar de vuelta, vuelvo a comenzar otra vez y otra vez. Y le digo, Dios, ayúdame a volver a empezar una y otra vez hasta que me salga. Amén. Hasta que vaya a la perfección que tú quieres conmigo, Padre Santo. Así, y los invito a ustedes, a esa persona que ciertamente vivió o está pasando un proceso tan grande en su vida y piensa que Dios no está y sinceramente nosotros no estamos con Dios, porque nosotros somos los que los alejamos por cosas X motivos, como decíamos hace rato, ¿viste? Y son cosas que si vos te pones a pensar, volver a empezar no cuesta nada. Parece que te va a costar mucho, pero después de que volviste a empezar y viste el primer cambio, después todo te viene así. Y no hay nada más lindo que ir a agradecerle a Dios hacia la iglesia. Amén. Amén. No hay nada más lindo que eso. Dios no te pide nada más que eso, que le des gracias por lo que Él hace por ti y por mí, y que prediques de su palabra. Amén. Amén. Dios dice, encárgate de mis negocios y yo me encargaré de los tuyos, dice. Amén, hermano. Muy tremendo. Sinceramente, Tremendo mensaje. me gustaría seguir hablando, pero en el capítulo 2, yo creo. Obviamente va a haber un volumen 2. Volumen. Volumen 2 del invitado Samuel. Uh-huh. Tremendo su mensaje. Lo que les podemos decir, invitar a la casa de Dios. Sí. Estamos congregándonos como siempre, son de acá de Mendoza, de la zona de Maipú. Claro. Puede congregarse los días martes, jueves a las 7:30, domingo 10:30 de la mañana, en ruta provincial 50 al 3301, al lado de la ferretería de Espinosa. Y los bendecimos, que le edifique el mensaje de Samuel y dígale al Señor, ayúdanos a serte fiel. Y vuelve a empezar. Amén. Bendiciones. Maranata, Cristo viene. Será hasta el próximo video. Bendiciones.